Hola amigos de Cadena Política, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante titulado ¿El cerebro alucina la realidad? Así que vamos a dar inicio a este tema súper interesante el día de hoy. Hola amigos de Consenso y Corazón, ¿el cerebro alucina la realidad? ¿Todo es un sueño? ¿Vivimos en la Matrix? ¿Para qué nos puede servir esto? Esto pudiera hacernos comprender mejor nuestras emociones, pudiera hacer transformar nuestro futuro, pudiéramos ser mejores personas con esta información. Esta y otras muchas respuestas las vamos a ver el día de hoy en este tema tan interesante. El cerebro alucina, el cerebro construye la realidad minuto a minuto. Atrévete a seguirme. Vamos a empezar con un video que les va a parecer extraño y que por demás les va a volar la cabeza. Vamos a verlo. Bienvenidos. ¿Sabes lo que estás viendo aquí? Es la ilusión de la transferencia corporal, también conocida como ilusión de la encarnación o ilusión de cuerpo extraño. En este experimento se utiliza una mano de goma que se coloca al frente de la persona y se le pide que ponga su mano real oculta detrás de una pantalla. Luego, el investigador acaricia la mano de goma y al mismo tiempo realiza los mismos movimientos sobre la mano real de la persona. La ilusión que se crea es que la persona comienza a percibir la mano de goma como parte de su propio cuerpo y siente las sensaciones de la mano de goma como si fueran reales. Se provoca una sensación de que la mano falsa es una extensión del propio cuerpo. En el caso de las caricias, la persona puede sentir una sensación placentera y de conexión con la mano falsa. Incluso pueden experimentar una respuesta de relajación y liberación de hormonas relacionadas con el bienestar, como la oxitocina. Por otro lado, cuando se golpea la mano de goma, la persona puede experimentar una sensación de incomodidad, incluso dolor, y puede experimentar emociones negativas, como sorpresa, rechazo o incluso miedo. En resumen, esta ilusión es un fenómeno fascinante que nos muestra cómo nuestra percepción del cuerpo puede ser engañada y manipulada. Si tuvieras la oportunidad, ¿te gustaría probar este experimento? ¿Qué les pareció? Increíble, ¿no? Cómo esta mano ficticia toma vida para el paciente y la protege como si fuera de él mismo. Pero no solamente es eso. ¿Ves las letras en un libro? Para cualquier otra persona o para cualquier otra cultura serían solamente jeroglíficos, serían símbolos sin sentido. Para un bebé lo son, para un niño que no aprendió a leer lo son. Pero también algunos sonidos que no han sido registrados por nuestros oídos podrían ser interpretados como pues alucinaciones o como percepciones inadecuadas. Pero ¿esto por qué pasa? ¿Esto cómo se explica? El gran Anil Seth, que es un neurocientífico de la Universidad de Wessex de Inglaterra, mencionaba que para poder sobrevivir necesitamos conocernos, pero para poder conocernos tenemos que tener una individualidad, es decir, tenemos que tener una experiencia del mundo. Anil Seth mencionaba que a él le fascinaba los momentos en los que despertaba cada noche. Él podía entender que había soñado, pero lo entendía porque había una continuidad. Él sentía que el tiempo no se había detenido, simplemente que le había ido a dormir y que horas después había despertado teniendo esta alucinación, este sueño. Pero le fascinaba que cuando estábamos bajo anestesia general, ¿a dónde nos íbamos? ¿A dónde percibíamos? Es decir, podían pasar 2 horas o podían pasar 50 años. ¿Y dónde exactamente estamos durante ese tiempo? Él mencionaba que la conciencia es como el agua que no puede saberse cómo se transforma en vino. Es una analogía bastante extraña, pero así también lo es el cerebro. Lisa Feldman Barrett,
quien es una neurocientífica de la Universidad de Northwestern y de las personas que más saben acerca de la construcción cerebral, habla del proceso de inferencia inversa. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense que su cerebro, mi cerebro, el cerebro de todas las personas, está preso en una pequeña caja negra. En esta pequeña caja negra, el cerebro no puede saber qué es lo que pasa en el exterior. Así que es ayudado por inferencias que llegan desde los órganos de los sentidos, pero también llegan de nuestro interior. Es decir, llegan desde nuestro corazón, desde nuestro hígado, riñón, páncreas, vaso, etc. Estas inferencias llegan para que el cerebro haga su principal función. A veces creemos que la principal función del cerebro es sentir, o es tener emociones, o es poder ver, escuchar, oler, pero en realidad no es así. La principal función del cerebro, aparte de mantenernos vivos, por supuesto, es regular la energía de nuestro cuerpo. Es decir, es controlar el metabolismo interno, algo que se llama alostosis. La alostosis es una proyección o una continuación de la homeostasis, que es la regulación de nuestro cuerpo. Pues la alostasis es algo un poco más complejo. Quiere decir que no solamente se debe regular el biorritmo de nuestro cuerpo, sino también la gestión de nuestras emociones. Entonces, volviendo a esa pequeña caja negra, llegan eventos de estímulos externos. Imagínate tú un bang, que ahorita escucháramos un bang o escucháramos un tronido. El cerebro no es capaz de saber si ese tronido proviene de que se cayó una piedra, o de que se cerró una puerta, o de que se tiró un balazo. No lo sabe en realidad. El cerebro solamente escucha un bang. Así que esta información debe de ser traducida. ¿Y cómo lo traduce el cerebro? Lo traduce de una manera muy interesante. El cerebro adquiere la habilidad de obtener información de recuerdos de tu pasado, de información que tienes del día a día, incluso de lo que leíste el día de hoy, y aparte recibe información de tu estado interno, es decir, de cómo esa información que llegó influyó en que el latido cardíaco aumentara, o la presión arterial se incrementara un poco, o que los niveles de ácido clorhídrico de tu estómago también se incrementaran. Toda esa información, que alguna la sabes y alguna otra no, pues se integra. Y el cerebro lo que hace es una predicción, una aproximación de la realidad en base a esa conjetura. Y eso, amigo mío, es lo que construye tu realidad. Entonces, en realidad no ves lo que pasa en el mundo. En realidad tu cerebro lo que está haciendo es construyendo una realidad para ti del mundo, pero basada en tus experiencias previas, en tu educación, en la moralidad que te dieron tus padres, en lo que obtuviste de tus maestros, pero también en lo que leíste en el periódico de esta mañana, o en lo que venías escuchando del radio, o si te gusta escuchar novelas o libros. Pues toda esta información que tienes en el día a día va a hacer que esos estímulos, que son imperfectos, porque piénsalo, cuando tú ves, no estás experimentando como tal el color, estás experimentando una longitud de onda que puede comportarse como el rojo, como el azul o como el verde, pero en realidad tú no experimentas el color. El color en realidad no existe, es una mezcla solamente. O el brillo. El brillo tú lo interpretarías, o el color blanco, como la ausencia de colores, pero no es así en realidad. Es la mezcla de todos los colores lo que lo presenta. ¿Y qué te parece el sonido? El sonido solamente son cambios en la presión atmosférica de la vibración. Y tu oído, que transmite esas señales, el cerebro las reconstruye, insisto, en base a eventos previos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque de esos eventos previos es como tú vas a percibir tu realidad y de esa manera actuar en un futuro. Entonces tu cerebro es como una máquina predictiva. Ya lo decía el gran Jacobo Grinberg.
el neurocientífico mexicano del que la otra vez hablamos con Pachita. Él decía que recibimos información inexacta e imperfecta del exterior y el cerebro construye un modelo aproximado y plausible de la realidad. Es decir, alucinamos coherentemente la realidad, no la experimentamos per se. ¿Por qué es importante, insisto, esto? Porque los eventos que hayan forjado esos recuerdos dentro de tu cerebro es lo que realmente va a determinar la acción. ¿Y esto qué utilidad pudiese tener? Bueno, pues veámoslo así, por ejemplo. La sensación de agua que tú tienes en tu cuerpo cuando empieza a llover. El cerebro en realidad no tiene receptores de humedad. El cerebro tiene termorreceptores y receptores de presión. Con esa información, el cerebro asume que es lluvia, pero lo asume porque tú ya has experimentado la lluvia antes o alguien más como tus padres, tus amigos te dijeron que esa experiencia era la lluvia. Bien, o ¿qué te parece la escritura? Lo que hablábamos hace un momento. La escritura, cuando tú naces y ves unos jeroglíficos ahí, pues no les puedes dar una interpretación per se. Pero ¿qué tal si lo haces día a día en tu escuela? Va a llegar un momento en que esos jeroglíficos, por repetición y sobre todo por la información dada por tus maestros, se van a transformar mágicamente en letras. Y esto, insisto, va a hacer que tú ya tengas una noción del lenguaje. Y va a generar cambios en tu biorritmo, en tu estado interno. Pero insisto, ¿esto qué utilidad clara pudiese tener? Bueno, pues Lisa Feldman Barrett nos dice que muchísima, porque nuestras emociones se comportan exactamente igual. Nosotros como tal creemos que las emociones son algo que nos sucede por eventos del exterior. Pues no es así. Las emociones son construidas también dentro del cerebro. Pero no hay una emoción como tal que sea de tristeza o de alegría o de miedo. En realidad eso no existe. El miedo fue un concepto que se nos dio por nuestros padres. La alegría igual, la tristeza igual. Lo que nosotros sentimos como tal son cambios en nuestro estado interno. Entonces, cuando algo nos molesta, lo que sentimos o lo que percibimos son estados de ánimo, pequeñas incomodidades dentro de nuestro cuerpo, que, basada en información pasada, el cerebro interpreta como tristeza. ¿Y esto por qué es importante? Porque tal vez no puedas cambiar el pasado. Tú tal vez no puedas cambiar cómo te educaron tus padres, la información que te dieron tus maestros, las tragedias que has tenido, pero seguro puedes cambiar tu presente. ¿Me vas entendiendo lo que estoy diciendo? Ejemplo, si tú diariamente te la pasas viendo noticias de asesinatos, de muertes, noticias catastróficas, el concepto que vas a tener del mundo es un concepto de un mundo atemorizante. Y cuando recibas la siguiente noticia acerca de que tu coche tiene abierto el seguro o rota una ventana, tú primeramente vas a obtener la información de que es un evento catastrófico para ti, porque en tu día a día estás llenando tu cerebro de esas percepciones. Pero ¿qué tal si tú día a día te aislaras de esto y empezaras a tener nueva información que llegara a tu cerebro y lo alimentara de otra manera? Entonces empezarías a construir nuevas conexiones intercerebrales. ¿Te acuerdas de lo que hemos hablado? Esas pequeñas carreteras cerebrales. Esas carreteras son en realidad el contexto que vas a tener para experimentar eventos futuros. Entonces, insisto, el día de hoy tal vez no va a cambiar nada. Tal vez tu percepción del mundo va a seguir siendo un poco sombría.
pero te aseguro que al término de unos días o meses tal vez, tu percepción va a ir cambiando. Piénsalo así. Imagínate un beisbolista profesional. La pelota de béisbol viaja a más de 100 millas por hora. Esto es una velocidad que no es posible que el cerebro la pueda captar. Es decir, una persona como tú o como yo, no es posible que pueda batearle a un pitcher profesional. Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es repetir, repetir, repetir para crear una nueva carretera neuronal. Y esto provoque que de alguna u otra manera su cerebro pueda predecir el movimiento y la velocidad de la pelota y que pueda impactarla. ¿Ves a lo que estoy llegando? A lo que estoy llegando es que nosotros podemos reeducar a nuestro cerebro para que nuestras percepciones de la realidad, es decir, tu percepción de la tristeza, de la alegría, de la decepción, puedan ir cambiando. ¿Por qué? Porque tú podrías entender que un fracaso no siempre es el hecho de que seas inferior a los demás, sino que tú puedes ver un fracaso como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de que tú eres una persona diferente y que este evento que tú antes lo veías como catastrófico, ahora lo veas como una oportunidad de crecimiento. Me gusta platicar una anécdota del gran William James. El gran William James es un pionero de la psicología americana. Este hombre tiene una historia muy peculiar. Él era un hijo de personas muy ricas en Nueva York. Su vida ya estaba hecha, pero este hombre siempre estuvo confuso acerca de qué es lo que iba a hacer con su vida. Estudió medicina y al término de 2 años dijo que estaba decepcionado de esto y renunció a la misma. Y así muchas otras empresas fueron dejadas una y otra vez, hasta que finalmente se dio cuenta de cuál era su vocación. Su vocación era comprender los intricados funcionamientos del cerebro. E incluso hizo un libro en donde dijo que la conciencia podía o no existir, por ahí de 1900. Imagínense qué adelantado estaba su tiempo. Pero también nos dijo que el hombre debería de ser capaz de asumir su propia responsabilidad. Y esto que les estoy contando acerca de cómo funciona el cerebro te abre otra expectativa de libre albedrío. Algunos neurocientíficos no coinciden al 100% que el libre albedrío exista o no. Esto obviamente por el determinismo que nos dio la física incluso. Pero en este caso el libre albedrío está más presente que nunca, porque, insisto mucho, el pasado no puede ser cambiado. Los eventos traumáticos o de tragedias que tú experimentaste en tu infancia, en tu adolescencia, y que han marcado hasta ahora la manera en que tú experimentas el mundo, puede ser transformado. Si esas decepciones, si esa tristeza que tú ves insalvable por la pérdida de un familiar o por el que te corrieron del trabajo, la interpretas de otra manera, como lo hizo William James, ver estos fracasos que tenía como la oportunidad de encontrar lo que verdaderamente lo motivaba, hizo que su cerebro hiciera un clic. Y eso es lo que propongo que tú hagas, que tengas un cambio de paradigma, porque el paradigma está dentro de ti. Lisa Feldman Barrett nos dice que esta capacidad de predecir o de interpretar la realidad que tiene el cerebro debe de ser vista como un avance evolutivo, como un privilegio que nos da la naturaleza. Piénsalo, cuando una jirafa nace, pues pasarán tal vez unos días y ya tiene cierta independencia, pero el cerebro humano es muy diferente. Nacemos con un cerebro que no es completo, porque este cerebro tiene que llenarse de información proveniente del exterior y que nos permita ya a una edad adulta, ya a una edad después de 18 a 20 años, poder terminar ese proceso de maduración. ¿Esto para qué es?
Esto se hace para que el cerebro sea capaz de evolucionar y de que estos fracasos, tristezas, angustias sean vistos como un reto para el cerebro. Piénsalo. Cada vez que tú tienes una angustia, un estrés, el cerebro lo que está tratando de hacer es que tú administres esa energía. Y esa angustia es la manera en que el cerebro está tratando de que tú pienses en una manera de que esto jamás vuelva a pasar. Pero ¿qué pasa si tú decides voluntariamente que esta angustia siga pasando? Vamos a ver este ejemplo. Si tu jefe y tu trabajo te estresan, es obvio que el cerebro va a emitir una señal de alarma. Te va a decir, oye, esto está mal. El ritmo cardíaco se aceleró, la presión arterial se elevó. Tienes que hacer algo para cambiarlo. Y va a empezar a gastar energía en modo noradrenalina, dopamina y serotonina. ¿Para qué? Para que tú trates de estimularte de alguna manera y puedas encontrar una solución. Pero el problema es que la solución tú no la vas a tomar, porque no puedes renunciar a tu empleo o no debes renunciar a tu empleo. Entonces el cerebro está interpretando que el fenómeno agresivo sigue ahí. Velo de esta manera. El cerebro es incapaz de saber si tú estás estresado porque te persigue un león o porque tu jefe te está pidiendo día a día que cumplas con tus actividades o bien es un tipo insolente y demás. Para el cerebro es exactamente lo mismo. El cerebro va a estar haciendo un consumo energético mayor porque día a día va a tratar de obtener una solución al respecto. El problema es que esa energía tarde o temprano se va a agotar. ¿Y tú qué vas a experimentar entonces? Depresión, tristeza. Es por eso que es tan importante que conozcamos cuál es el funcionamiento del cerebro y entendamos que la alucinación cerebral, aunque en realidad existe, lo que nos permite conocer esta información es poder determinar cómo cada evento en nuestra vida influye en la misma. Tenemos que entender que las emociones provienen de nosotros mismos, no de los eventos externos. Los eventos externos solamente son información que el cerebro, en base a recuerdos y en base a lo que haces en el día a día, genera una respuesta predictiva. Y de esa manera tú construyes tu realidad. Es importante saber este tipo de información. Y hay un método que permite que puedas transformar esto a tu favor. Y es el método SPIRE. Son las letras en inglés que voy a explicar en un momento. La S habla de espiritual. Pero al hablar de espiritual, lo que nos dice es que debes de tener un objetivo claro en tu vida. Estudios actuales en universidades prestigiosas hablan que menos del 10% de la población en general tiene un objetivo claro de vida. Cuando les preguntaron por qué se levantaban día a día, decían respuestas como, pues tengo que ir, es mi obligación, tengo que comer, es lo que tengo que hacer para que mis hijos vayan a la escuela. Pero nadie decía que era para verse realizados en el futuro, para poder llegar a ser la persona esa que tú deseas ser. Poca gente dice eso. Y la espiritualidad, aparte de tener un contacto con quien tú eres, debe de tener un contacto con quien tú quieres llegar a ser. Tener un objetivo claro en la vida, tener un proyecto de vida, es lo que va a hacer la diferencia. El que tú te veas día a día al espejo y no te veas como la persona que eres hoy en día, sino como la persona en que quieres llegar a ser. ¿Te acuerdas de la teoría del espejo? Es eso, es proyectarte, es hacerte una imagen mental de quien tú quisieras llegar a ser, quien quisieras aspirar a ser, y metértelo en la cabeza y buscar información que pueda llenar
que te pueda llevar a ello, que te pueda hacer completar ese sueño. Esa es la verdadera espiritualidad. Y ahora pasemos al siguiente, que es la P de física. Física, ¿qué quiere decir? Pues mantener tu cuerpo activo. Si tú haces un deporte diario, pero si aparte tienes también contacto con la naturaleza, si tú entiendes que el cuerpo es el templo donde la naturaleza pide ser admirada y lo respetas como tal, y entiendes que el no saber que tu hígado está ahí, que tu vaso está ahí, que tu apéndice esté ahí, es una forma de que te mantengas vivo. Imagínate si lo supieras. La forma más fácil de hacerlo es cuando tienes un dolor de estómago. Cuando sientes un dolor de estómago, ¿puedes pensar en algo más? ¿Puedes conducirte o puedes realizar tus actividades de manera plena? ¿O cuando te duele mucho la cabeza? ¿O qué tal cuando sientes taquicardia? ¿Qué tal cuando sientes un dolor cardíaco? Más de uno ha pensado que te estás infartando, ¿verdad? Pues ese es el avance evolutivo del cerebro. El que no sepas lo que pasa interiormente es una ventaja para que tú puedas idear el futuro, para que puedas conducirte con tus amigos, para que puedas ver la realidad y experimentarla. Pero también tienes que escuchar lo que pasa dentro de tu cuerpo. Entonces, si tú ves que te empiezas a hipertensar, pues no lo debes de aceptar de entrada, ¿verdad? Debes de cuestionarte, ¿por qué soy hipertenso? ¿Qué he hecho mal? No es solamente porque tengo condiciones genéticas heredadas de mi padre o de mi madre. Eso sería simplista y reduccionista. Existe un contexto mucho mayor. Por supuesto, tienes un factor genético, pero aunado a que estás gordito, aunado a que no haces deporte, aunado a que no duermes bien, aunado a que te la pasas todo el tiempo viendo computadoras y teléfonos celulares. ¿Entiendes? Debes de entender que ese llamado interno físico lo que te está diciendo es lo que te falta hacer de cambios. ¿Te duele la cabeza? Igual, aceptar que tienes migraña y ya es reduccionista. Es entender que si tienes migraña, la migraña es un síntoma que te permite predecir que hay un problema en tu cuerpo, pero un problema que muy probablemente tú mismo estás gestionando. Igual, si no has dormido bien, si no has comido, si estás todo el tiempo estresado por tu trabajo, pues evidentemente tu cuerpo va a empezar a dar problemas. Entonces ya vimos dos temas, que es el espiritual y el físico. Pero llegamos a la I. Y la I es el intelectual. Lo acabamos de ver. Si tú crees que tus emociones son demonios que te poseen y que eres incapaz de controlar, pues entonces estás creyendo que no eres más que una máquina o no eres nada más que un animal. Hablando de esto, hay mucha controversia actual por saber si la inteligencia artificial pudiese llegar un día a reproducir la actividad cerebral. Y yo creo que la ciencia lo dice claramente. La inteligencia es la capacidad evolutiva que tiene cualquier sistema de resolver problemas. Y en eso, sin duda alguna, la inteligencia artificial va a poder emular lo que hace el cerebro y tal vez superarlo. Pero que la inteligencia artificial sea consciente de sí misma, la ciencia lo ve muy poco probable. ¿Por qué? Porque la conciencia requiere un componente biológico, es decir, que requiere vida, requiere conciencia, requiere un experimentador, alguien que sea consciente de sí mismo. Y la inteligencia es capacitar a tu cerebro, meterle información nueva, entender, insisto mucho, que lo que te pasó en el pasado no debe de determinar tu destino. Porque si tú empiezas desde hoy a meterle información nueva a tu cerebro, imagina tú aprendiendo un nuevo idioma, leyendo noticias diferentes, interesándote por la lectura, viajando, conociendo otras culturas y entendiendo que la forma de experimentar la realidad puede cambiar de país a país. Lo que para nosotros es un tabú completo,
para otras culturas puede ser completamente normal. Eso te va a permitir entender que la realidad es la construcción de tu cerebro, no de lo que experimentas. Después de la I viene, déjenme revisar, Spire. Pues viene la R. Y la R viene de las relaciones. En las relaciones es algo interesantísimo. Tenemos que buscar, como lo dicen los principios estoicos, círculos virtuosos. Mucho de lo que somos es con la gente que nos relacionamos. Hay que tratar de llenarnos de gente que nos aporte, que nos llene, que nos estimule, que nos ame, que nos vea como objetos preciosos, que nos vea como el potencial, que se alegren de nuestra felicidad, no por lo que hacemos en su vida, sino porque nuestra propia existencia es útil para ellos, es útil para ver la vida distinta. Únete con amigos que te permitan comprometer tu pensamiento. Únete con gente que discuta las ideas. Hay un dicho muy claro que dice así: la gente avanzada discute las ideas, la gente promedio discute los eventos y las gentes inferiores discuten con los demás. Vuélvete alguien de ideas, vuélvete alguien que quiera cambiar, que quiera transformarse, que entienda que somos un fenómeno evolutivo. Recuerda, infancia no marca destino. El hombre no es lo que hace con lo que hicieron de él. El hombre es lo que hace con lo que tiene a su disposición, con lo que hace en el día a día, con lo que puedes hacer desde el día de hoy para transformar tu presente. Y con eso, cambiar tu futuro. Las relaciones positivas son básicas. Alejarte de la gente que te robe energía. Alejarte de la gente con personalidad negativa. Alejarte de los que solamente ven las cosas malas, que solamente ven lo terrible. No, acércate a la gente que te pueda proveer de nuevas experiencias, de nueva información, de amor, de alegría. Y por último, vienen las emociones. Y en las emociones es básico lo que acabamos de aprender el día de hoy. Las emociones, recuerda, no vienen del exterior. No es algo que te pase por los eventos, sino de la reconstrucción que hace tu cerebro. Piénsalo. La pérdida de un familiar. En nuestra sociedad actual, la pérdida de un familiar es un evento que produce tristeza. Pero en otras sociedades, la pérdida de un familiar es un factor que genera alegría, porque él se reintegra al planeta, se reintegra a la tierra. De hecho, en algunas culturas se habla de que somos tierra viviente. Imagínate lo profundo de esto. Nosotros, recuerda, no llegamos a esta tierra, emergemos de ella. Y cuando cesen nuestras funciones, cuando cese la actividad de este cuerpo, quedará nuestra conciencia, quedará tu alma, que seguirá su camino. Y más sabia, entendiendo que este paso por el mundo solamente te vino a capacitar, vino a hacerte entender que tú eres una parte del universo. Como otro principio estoico lo dice, comprehendum adventum. Imagínate, el universo es inmenso, pero tú también formas parte de él. Tú eres la manera en que el universo se conoce a sí mismo. Tú eres esa parte, esos átomos que formando parte del universo interactúan con esta realidad y crean esta realidad, crean esta evolución de conciencia, crean esta evolución humana que te permite ser un mejor individuo. Al entender que las emociones son solamente interpretaciones que se nos dio en el pasado, pero que pueden ser transformadas
y que esa ansiedad que ahora tú sientes es una llamada de atención para que entiendas qué está mal en tu proyecto de vida. Que esa ansiedad tal vez te está diciendo que ese trabajo en el que te crees útil, pero no feliz, tal vez sea el momento de reconfigurarlo, tal vez sea el momento de replantearlo, tal vez sea el momento de cambiar y de buscar verdaderamente tus sueños. Acabo de leer un libro interesante que se llama El sutil arte de que todo te importe, escrito por Manson. Y en este libro decía que hay una ley que se llama la ley de evasión de Manson y nos dice que cualquier cosa que comprometa nuestra individualidad va a ser un foco rojo para nosotros. Y es por eso que mucha gente no se atreve a cambiar, porque eso implicaría miedo, implicaría enfrentarse con una realidad. Y el cerebro lo que trata de hacer es, dice, no, eso es consumo de energía, eso es aprender una nueva habilidad, eso no te conviene. Pero es cuando más tenemos que luchar. Manson dice que al enfrentar tus miedos, al enfrentar lo que tú crees que no puedes lograr, es lo que realmente va a lograr que tu percepción del presente cambie y que tu futuro se modifique. Ya lo hiciste alguna vez. Ya lo hiciste al completar una meta alguna vez. ¿Qué hiciste? Te proyectaste, venciste tus miedos y día a día luchaste por llegar a ese objetivo. Pues hoy es el momento que vuelvas a replantearte las cosas, que veas dónde estás, si te sientes cómodo con lo que haces, si te sientes cómodo con tus círculos virtuosos, si te sientes sólido o cómodo con tu proyecto de vida, que escuches esas llamadas internas de tu cuerpo, que entiendas que este miedo, esta tristeza, esta ansiedad son solo maneras de que tu cuerpo te está diciendo que estás administrando inadecuadamente tu energía, que estás gastando energía en tal vez un trabajo que no te conviene o en una relación que no es para ti. Tienes que entender que el llamado de tu cerebro es a que lo vuelvas a recodificar, a que entiendas que esto es una máquina, tu alma es la que lo controla. Y si tú entiendes esta profundidad, entenderás que tú eres el arquitecto de tu propio destino, que tú puedes modificar la realidad a tu antojo y entender que el alucinar la realidad no tiene nada de metafísico ni de holístico. Es una cuestión científica dura, es una noción que ya ha sido estudiada por muchos y que está aceptada, pero que al tú integrarlo a tu conocimiento, al entender que tú eres el que puedes predecir lo que vas a sentir y que tú puedes decir que tal vez no puedas cambiar el exterior como es. Tú no puedes evitar que haya tragedias, tú no puedes evitar que haya inseguridad, pero sí puedes decidir qué mirar, qué ver, qué escuchar. Donde fijas tu atención, donde pones tu atención, pones tu energía. Y eso lo cambia todo. Recuerda, el sistema reticular activador de tu cerebro lo que va a hacer es fijarse con esa nueva idea, fijarse con esa nueva realidad que tú quieres experimentar ahora. Y eso va a transformar todo. Eso va a iniciar la rueda de transformación de tu subconsciente. Te va a hacer un nuevo tú. Y con eso vas a encontrar lo que eres tú en realidad. Vas a entender que vienes a este mundo a experimentar tristeza, alegría, dolor, pero que todo tiene un fin. Y este fin es conocerte a ti mismo. Y este fin es que entiendas que el cultivar tu mente, el activarla, el llenarte de conocimiento, te llena también de la posibilidad de transformación, de entender que tú puedes llegar al interior de tu cerebro y modificarlo. Entender que esto es un panel de instrumentos, pero esto no eres tú.
tú eres algo más. E insisto, cuando las funciones de tu cuerpo cesen, no va a pasar nada, porque tu conciencia, tu espíritu va a continuar. Así que, ¿cómo ves? Interesantísimo, ¿no? El cerebro alucina la realidad, es cierto. Ya lo decía Jacobo Grinberg, ya lo confirmó Anil Seth, y ahora neurocientíficos como Lisa Feldman nos abren los ojos acerca de quiénes somos en realidad y cómo nuestro cerebro funciona. Y ahora mi pregunta es para ti. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Qué pretendes hacer con tu camino? ¿Pretendes seguir igual? ¿Pretendes seguir estancado en un uroboros de dolor? ¿O pretendes tomar las riendas, volverte el jinete, volverte nuevamente el conductor de quien tú realmente eres y transformarte, buscar la felicidad y recordar que la felicidad no es un lugar al que se tiene que aspirar llegar, es un hogar al que hay que pertenecer. Gracias de verdad por seguirme y nos vemos en la próxima. Saludos con seso y con corazón, con muchísimo corazón. Gracias.